El día que Marcos decidió contratar a su propia suegra como empleada doméstica, lo hizo con una sonrisa fría y una intención que nadie entendió del todo. No era necesidad económica, era orgullo. Había acumulado fortuna rápidamente y ahora quería demostrar que el poder en su casa tenía un solo dueño. Doña Teresa, mujer digna y acostumbrada al trabajo honesto, aceptó el puesto sin protestar. No por sumisión, sino por proteger la estabilidad de su hija. Pero desde el primer día quedó claro que Marcos no buscaba ayuda doméstica, buscaba control. Le asignó horarios estrictos, tareas innecesarias y reglas que nunca aplicó a empleados anteriores. Supervisaba cada detalle como si necesitara demostrar superioridad constante. La casa dejó de ser hogar. Se convirtió en escenario de tensión silenciosa. Su esposa observaba el trato con incomodidad, pero evitaba confrontarlo directamente. El éxito financiero de Marcos había transformado su carácter. Y lo que comenzó como una decisión arrogante pronto desencadenaría consecuencias que él jamás imaginó. Desde el primer día laboral, Marcos dejó claro que doña Teresa no sería tratada como familia dentro de su casa. Le entregó un uniforme sencillo, estableció un horario rígido desde antes del amanecer y le recordó que ahora respondía a sus órdenes, no a vínculos emocionales. No había gritos ni insultos directos, pero sí una frialdad calculada que transformaba cada instrucción en una demostración de poder. Doña Teresa cumplía cada tarea con precisión impecable. Limpiaba, organizaba, cocinaba y evitaba cualquier gesto que pudiera interpretarse como desafío. Su dignidad no estaba en discusión, pero su silencio comenzaba a incomodar incluso a los empleados externos. La tensión se sentía en los pasillos. La casa, antes llena de conversaciones familiares, ahora estaba dominada por órdenes breves y miradas evasivas. Marcos justificaba su actitud diciendo que en los negocios no existían privilegios familiares. Sin embargo, en el fondo, su decisión no tenía que ver con disciplina empresarial. Tenía que ver con resentimientos antiguos, con comentarios del pasado cuando aún no era rico y fue cuestionado por su ambición. Cada vez que observaba a su suegra cumplir órdenes en silencio, sentía que estaba corrigiendo viejas humillaciones que nunca olvidó. Pero no entendía que el poder ejercido sin equilibrio siempre deja grietas, y esas grietas pronto comenzarían a abrirse. Años antes de la fortuna, Marcos era un joven emprendedor, lleno de ideas pero sin capital suficiente. Visitaba la casa de doña Teresa con respeto y nerviosismo, consciente de que aún no podía ofrecer estabilidad material a su hija. Ella nunca lo humilló públicamente, pero sí expresó dudas razonables sobre la solidez de sus proyectos. Esas palabras, dichas con intención protectora, fueron interpretadas por Marcos como una sentencia sobre su capacidad. Desde entonces, comenzó a acumular no solo ambición, sino resentimiento silencioso. Cuando su primer negocio fracasó, doña Teresa ofreció apoyo práctico, trabajo fijo, prudencia financiera y planificación más conservadora. Para ella era consejo. Para Marcos era confirmación de que lo consideraban incapaz. Esa percepción lo acompañó durante años, incluso cuando comenzó a tener éxito. Cada logro era una respuesta indirecta a una conversación que nunca superó. Con el crecimiento de su fortuna, Marcos transformó su estilo de vida y también su forma de relacionarse. La seguridad financiera se convirtió en autoridad absoluta dentro del hogar. Las decisiones ya no se discutían, se imponían. Y cuando doña Teresa aceptó trabajar en la casa, él vio una oportunidad simbólica, invertir la balanza que sintió inclinada en su contra años atrás. Pero el error de Marcos fue confundir éxito con superioridad. Pensó que al establecer jerarquía laboral estaba equilibrando el pasado, sin notar que la dignidad no desaparece por contrato, y que el verdadero poder se mide en cómo se trata a quienes no pueden defenderse fácilmente. Una tarde, Marcos organizó una reunión empresarial en su casa para cerrar un acuerdo importante. Ejecutivos y socios recorrieron el salón elegante mientras el servicio doméstico se movía con discreción. Doña Teresa, con el uniforme sencillo que él mismo le impuso,
Servía café y aperitivos bajo la mirada distante de invitados que desconocían el vínculo familiar. En un momento de aparente ligereza, uno de los socios comentó en voz alta que la empleada mayor parecía demasiado formal para ese trabajo. Marcos, sin dudar, respondió con tono frío: «Aquí todos cumplen funciones claras». La frase no fue ofensiva en apariencia, pero llevaba intención de marcar distancia y autoridad frente a terceros. La esposa de Marcos presenció la escena desde el otro extremo del salón. La tensión en su rostro era evidente. No era solo una reunión de negocios, era una exposición pública de jerarquía. Doña Teresa mantuvo la compostura, pero sus manos temblaron ligeramente al colocar una bandeja sobre la mesa. Cuando la reunión terminó, el silencio en la casa fue más pesado que cualquier discusión. La humillación no fue explícita, pero sí evidente para quien supiera mirar. Y esa noche, por primera vez, la esposa decidió que no podía seguir observando sin intervenir. Esa noche, cuando los invitados se marcharon y la casa volvió al silencio habitual, la esposa de Marcos lo confrontó en el despacho. No gritó, no acusó con dramatismo, solo le preguntó si realmente creía que la dignidad podía ponerse en una nómina. Marcos respondió con argumentos fríos sobre profesionalismo y disciplina, evitando mencionar el resentimiento que en realidad impulsaba sus decisiones. Ella le recordó los años difíciles en los que su madre los apoyó cuando él apenas comenzaba. Le habló de noches en que doña Teresa cuidó a su hija, mientras él trabajaba sin descanso. Pero Marcos escuchaba desde la defensa, no desde la reflexión. Su orgullo estaba demasiado comprometido para retroceder. La conversación escaló hasta que ella pronunció una frase que cambió el tono. «No estás demostrando éxito, estás demostrando inseguridad». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Por primera vez, alguien señalaba directamente la raíz de su comportamiento. Al día siguiente, doña Teresa pidió permiso para ausentarse por motivos personales. No hubo reproches ni lágrimas, solo una distancia nueva en su mirada. Marcos creyó que la situación estaba bajo control, pero no entendía que las consecuencias de su actitud apenas comenzaban a desarrollarse. La ausencia de doña Teresa se extendió más de lo previsto. No regresó al día siguiente ni al siguiente. En la casa se instaló un vacío incómodo que ni el orden impecable podía disimular. Marcos intentó restarle importancia, convencido de que la situación se resolvería sola. Pero su esposa comenzó a recibir llamadas discretas que cambiaron el tono de todo. Un abogado contactó a la familia para informar que doña Teresa había solicitado una reunión formal respecto a ciertos documentos patrimoniales que llevaba años guardados en reserva. Marcos no entendía. Siempre creyó que su fortuna provenía exclusivamente de su visión empresarial y riesgo calculado. En la reunión, el abogado explicó con precisión técnica que una parte crucial del capital inicial que permitió a Marcos lanzar su segundo negocio provenía de una garantía hipotecaria firmada en secreto por doña Teresa. Ella nunca lo anunció públicamente. Solo respaldó silenciosamente el préstamo cuando nadie más confiaba en él. Marcos sintió que el suelo se movía bajo sus certezas. Aquella inversión fue el punto de inflexión que lo llevó al éxito definitivo. Y ahora comprendía algo devastador. Había obligado a trabajar como empleada a la persona que sostuvo, en silencio, el inicio real de su fortuna. Después de la revelación del abogado, el silencio en la casa fue más devastador que cualquier discusión previa. Marcos revisó los documentos una y otra vez, buscando una explicación que redujera el impacto. Pero los números eran claros. La garantía firmada por doña Teresa fue el respaldo que permitió aprobar el préstamo que impulsó su expansión definitiva. Su esposa ya no discutía, ya no necesitaba argumentos. La evidencia hablaba por sí sola. El éxito que Marcos exhibía como conquista individual tenía un cimiento invisible que nunca reconoció públicamente. La distancia emocional comenzó a sentirse incluso en gestos pequeños, en miradas que evitaban contacto directo. En el entorno empresarial, algunos socios comenzaron a enterarse del detalle. No por escándalo mediático, sino por filtraciones internas inevitables cuando intervienen abogados. La narrativa empezó a cambiar.
El empresario disciplinado comenzaba a verse como alguien que olvidó la mano que lo sostuvo. Marcos intentó contactar a doña Teresa directamente, pero ella no respondió llamadas ni mensajes. Y por primera vez, comprendió que el error no era haberla contratado, sino haber confundido autoridad con superioridad, sin reconocer la deuda silenciosa que cambió su destino. La casa, que antes vibraba con actividad constante, comenzó a sentirse fría y distante. Su esposa se mudó temporalmente a la casa de su madre bajo el argumento de acompañarla tras la reunión legal. Pero ambos sabían que no era solo compañía. Era una pausa necesaria ante una herida que no podía ignorarse. Marcos caminaba por los pasillos vacíos, recordando cada momento en que impuso reglas innecesarias. Cada instrucción fría ahora regresaba como eco incómodo. El uniforme que obligó a usar a doña Teresa permanecía colgado en el armario de servicio, como prueba silenciosa de su arrogancia. Intentó justificar internamente su comportamiento como disciplina empresarial, pero la verdad era innegable. Había usado su posición económica para equilibrar una inseguridad personal que nunca resolvió. Y ese desequilibrio ahora amenazaba con deshacer el núcleo de su vida. El abogado le informó que doña Teresa no buscaba dinero adicional ni compensación pública, solo deseaba formalizar la devolución de la garantía que había firmado años atrás. Esa solicitud no era castigo financiero, era mensaje moral. Y el error fatal de Marcos comenzaba a revelarse en toda su dimensión. Marcos pasó la noche revisando contratos antiguos, estados financieros y el documento original de la garantía firmada por doña Teresa. No buscaba cifras. Buscaba entender cómo nunca preguntó de dónde provenía realmente el respaldo que cambió su destino empresarial. Cada página que revisaba lo obligaba a enfrentar una verdad incómoda. Su éxito no fue completamente individual. Hubo una confianza silenciosa que él convirtió en subordinación años después. Al amanecer, decidió acudir personalmente a la casa de su suegra. No llevó chofer ni asistente. Condujo solo, algo que no hacía desde hacía años. El trayecto le pareció más largo de lo habitual, como si cada kilómetro pesara más que el anterior. Sabía que no enfrentaría un conflicto económico. Enfrentaría algo más difícil, su propia imagen ante alguien que lo ayudó cuando nadie más lo hizo. Doña Teresa lo recibió con serenidad contenida. No hubo reproches ni dramatismo, solo una distancia emocional evidente. Marcos intentó explicar que su decisión de contratarla no fue malicia directa, pero las palabras sonaban débiles frente a los hechos. La autoridad que ejerció no fue administrativa, fue personal. Antes de que él terminara de hablar, doña Teresa le entregó una carpeta con copias de todos los documentos que demostraban su respaldo financiero inicial. No para exigir reconocimiento público, sino para que entendiera algo fundamental. El verdadero error no fue ponerla a trabajar. Fue olvidar que su riqueza nació de una confianza que jamás debió convertirse en humillación. Marcos salió de la casa de doña Teresa con la carpeta bajo el brazo y una sensación que nunca había experimentado. Vulnerabilidad real. No era miedo financiero. Era miedo a perder algo que el dinero no podía recuperar. Comprendió que pedir disculpas en privado no sería suficiente. El daño ocurrió en público, frente a empleados y socios. La reparación también debía ser visible. Convocó a una reunión en su propia casa, esta vez sin socios externos, solo familiares y empleados principales. El ambiente era tenso, lleno de expectativas y silencios prolongados. Marcos tomó la palabra con un tono diferente al habitual. No habló como empresario. Habló como hombre que reconocía haber cruzado una línea. Admitió que una parte crucial de su capital inicial provino de una garantía firmada por doña Teresa cuando nadie más creyó en su proyecto. Reconoció que nunca lo hizo público ni lo agradeció correctamente. Luego declaró que su decisión de contratarla bajo condiciones humillantes fue impulsada por orgullo mal gestionado y resentimientos que jamás resolvió. La sala quedó en silencio absoluto. No era habitual escuchar a Marcos reconocer error alguno. Para muchos empleados,
Aquella confesión fue más impactante que cualquier cifra de ganancias. Pero la verdadera consecuencia aún estaba por definirse. Su esposa observaba sin expresión clara, evaluando si las palabras serían suficientes para reconstruir lo que se quebró. Después de la confesión pública, nadie habló durante varios segundos que parecieron eternos. La esposa de Marcos fue la primera en romper el silencio. No levantó la voz ni mostró dramatismo. Solo preguntó si aquella disculpa era resultado de culpa momentánea o de verdadera comprensión. Marcos no respondió de inmediato. Sabía que una respuesta impulsiva solo confirmaría que aún hablaba desde el orgullo. Doña Teresa permaneció sentada, serena, observando más que escuchando. No necesitaba la aprobación pública, necesitaba coherencia. La humillación no fue un episodio aislado, fue un patrón de trato que erosionó confianza. Ella dijo con firmeza tranquila que el error no fue el contrato laboral, sino la intención detrás de él. La esposa explicó que el daño no era solo hacia su madre, sino hacia el equilibrio familiar. Convertir una relación en jerarquía destruyó el respeto mutuo que sostenía la casa. Marcos entendió entonces que su error fatal no fue financiero ni legal. Fue emocional y estructural. Antes de retirarse, doña Teresa dijo una frase que marcó el punto de inflexión. La riqueza prueba lo que realmente somos, no lo que fingimos ser. Y con esas palabras, la decisión final quedó en manos de Marcos. Transformar su carácter, o perder definitivamente la confianza de quienes más importaban. Al día siguiente de la reunión, Marcos convocó a su equipo legal y financiero. No para proteger activos, sino para revisar la estructura completa de su empresa familiar. Quería entender cómo integrar formalmente a doña Teresa en el reconocimiento de la inversión inicial que cambió su destino. No era una compensación simbólica, era corrección estructural. Si su fortuna nació con su respaldo, ese respaldo debía figurar oficialmente en los registros. El abogado preparó un documento que reconocía públicamente la garantía firmada años atrás como parte esencial del capital fundador. Además, propuso asignarle participación accionaria proporcional al riesgo asumido. Marcos firmó sin negociar porcentajes. Esta vez no buscaba ventaja, buscaba equilibrio. Cuando presentó el documento ante su familia, el gesto sorprendió incluso a doña Teresa. No esperaba participación ni reconocimiento financiero, solo esperaba respeto. Pero ese acto demostraba algo más profundo, la comprensión de que la deuda moral debía traducirse en acción concreta. Marcos también eliminó oficialmente cualquier vínculo laboral jerárquico entre él y su suegra. No como gesto teatral, sino como corrección de una estructura que nunca debió existir. El error fatal había expuesto su inseguridad. Ahora la reparación comenzaba a revelar un cambio real. La formalización de la participación accionaria de doña Teresa no pasó desapercibida en el entorno empresarial. Algunos socios lo interpretaron como movimiento estratégico para fortalecer la narrativa familiar de la empresa. Pero quienes conocían los detalles sabían que no fue cálculo reputacional. Fue corrección necesaria de un origen que Marcos había ignorado durante años. Internamente, el equipo directivo comenzó a percibir un cambio en su estilo de liderazgo. Las reuniones dejaron de ser órdenes unilaterales y se transformaron en espacios más analíticos y participativos. Marcos ya no necesitaba demostrar autoridad con rigidez. La seguridad real empezó a reemplazar la inseguridad disfrazada de control. En el ámbito familiar, la tensión comenzó a disminuir lentamente. No porque el daño se borrara de inmediato, sino porque el gesto concreto abrió espacio para reconstrucción. Doña Teresa no celebró el cambio públicamente. Solo observó coherencia sostenida en las semanas siguientes. La esposa de Marcos, aunque aún cautelosa, reconoció que el reconocimiento formal del error marcaba diferencia entre disculpa superficial y transformación real. Y así, el error que pudo destruir reputación y familia empezaba a convertirse en el punto de inflexión más importante de su vida. Semanas después de formalizar la participación accionaria de doña Teresa, la empresa enfrentó una crisis inesperada.
Un contrato importante estuvo a punto de cancelarse por diferencias en condiciones financieras con un socio estratégico. Los directivos sugirieron aplicar medidas agresivas, recortes rápidos, decisiones unilaterales y presión contractual inmediata para evitar pérdidas. En el pasado, Marcos habría reaccionado con dureza, imponiendo autoridad sin consultar consecuencias humanas. Ese estilo fue parte del mismo patrón que lo llevó a humillar a su suegra. Ahora se encontró frente a la tentación de volver al control absoluto como herramienta principal. En lugar de ordenar decisiones inmediatas, convocó a un análisis conjunto con su equipo financiero y legal. Escuchó argumentos, evaluó escenarios y permitió que voces críticas participaran en la discusión. La negociación resultante fue más lenta, pero más sólida. Se evitó el conflicto sin sacrificar estabilidad. Doña Teresa, que observaba desde su nuevo rol accionarial, no intervino. Solo notó la diferencia entre el hombre que necesitaba imponerse y el que ahora podía liderar sin humillar. Y en ese contraste quedó claro que el error fatal no fue el final de su historia. Fue el comienzo de su verdadera madurez. Esa noche, después de superar la crisis empresarial, Marcos regresó a casa con una sensación distinta. No era alivio financiero. Era conciencia. Encontró a su esposa sentada en el comedor, revisando documentos que confirmaban la nueva estructura accionaria donde su madre figuraba oficialmente como parte fundadora. El silencio entre ellos no era hostil, pero sí cargado. Durante semanas habían coexistido con cautela, evaluando si el cambio de Marcos era temporal o sostenido. Ella rompió el silencio con una pregunta directa. Si no hubieras descubierto los documentos, ¿habrías cambiado? No fue acusación, fue evaluación honesta. Marcos no respondió de inmediato. Se sentó frente a ella y por primera vez en mucho tiempo, habló sin defenderse. Admitió que necesitó evidencia para enfrentar lo que llevaba años negando. Que su éxito había inflado su orgullo más de lo que fortaleció su carácter. Le confesó que su verdadera inseguridad no estaba en el dinero ni en el negocio. Estaba en el miedo de no ser suficiente sin validación externa. Convertir a su suegra en empleada fue un intento torpe de probarse superior. Reconocerlo en voz alta fue más difícil que cualquier negociación empresarial que hubiera enfrentado. Su esposa no respondió con perdón inmediato. Le dijo que la reconstrucción no dependía de un gesto ni de un documento, sino de coherencia diaria. Y en esa conversación quedó claro que el error fatal no terminó con la firma de acciones, terminó cuando Marcos decidió cambiar la raíz que lo llevó a cometerlo. En las semanas siguientes, Marcos comenzó a visitar a doña Teresa no como empresario ni como accionista principal, sino como yerno, sin asistentes, sin agenda formal. Conversaciones sencillas sobre la empresa, pero también sobre la familia y el pasado. No intentaba acelerar el perdón. Entendía que la confianza no se negocia, se reconstruye con consistencia. En el entorno empresarial, empezó a implementar una política interna basada en respeto estructural. Ningún empleado sería reducido a su función sin reconocimiento de su aporte real. Lo que antes fue un error personal comenzó a convertirse en principio organizacional. Su esposa observaba cambios concretos. Marcos ya no tomaba decisiones impulsivas para imponer autoridad. Consultaba, escuchaba y corregía cuando era necesario. La casa dejó de sentirse como escenario de jerarquías y volvió a sentirse como hogar. Un día, doña Teresa le dijo algo que marcó la diferencia. La riqueza no está en no equivocarse, sino en saber qué hacer cuando te equivocas. Y en ese momento, Marcos comprendió que su error fatal no lo definía. Lo definía lo que hizo después. Meses después, la empresa organizó un evento público para celebrar un nuevo proyecto de expansión. Socios, empleados y prensa local asistieron. Era una oportunidad perfecta para reforzar su imagen como empresario exitoso y consolidado. En el pasado, Marcos habría utilizado el escenario para destacar exclusivamente su visión y liderazgo individual. Esta vez, el contexto era diferente. Durante su discurso, comenzó agradeciendo al equipo directivo y a los trabajadores. Pero luego hizo una pausa inesperada, miró al público y mencionó formalmente a doña Teresa
como parte fundadora indirecta del capital inicial. No fue una frase decorativa. Explicó con claridad que sin su garantía, el proyecto que dio origen a todo no habría sido posible. El reconocimiento sorprendió a muchos. Algunos sabían la historia reciente, otros no. Pero la mención pública no fue para limpiar reputación, sino para establecer una narrativa distinta. El éxito compartido es más sólido que el éxito individual. Doña Teresa, presente entre el público, escuchó sin dramatismo, pero con una mirada distinta a la de meses atrás. Cuando terminó el evento, varios empleados comentaron que nunca habían visto a Marcos hablar desde ese lugar de humildad estructural. Y quedó claro que el error fatal que casi lo destruye no desapareció. Se convirtió en el punto que transformó su liderazgo frente a todos. Después del evento, Marcos visitó a doña Teresa en su casa, sin anunciarse previamente. No llevaba documentos ni propuestas. Solo quería hablar sin formalidades ni escenarios públicos que diluyeran la sinceridad. Se sentaron frente a frente en la misma sala donde años atrás, él llegó como joven emprendedor lleno de sueños y dudas. Marcos le dijo que el reconocimiento público no era una estrategia, sino una corrección necesaria. Admitió que durante años necesitó probar que podía triunfar sin depender de nadie, y en ese proceso ignoró la ayuda que recibió. Reconocer esa inseguridad no fue cómodo. Fue admitir que su orgullo lo llevó a tratar con dureza a quien más lo respaldó. Doña Teresa lo escuchó con atención. No buscaba disculpas teatrales ni recompensas financieras. Solo quería entender si el cambio era profundo o circunstancial. Le respondió que la confianza no se recupera con palabras brillantes, sino con conducta constante cuando nadie está observando. Antes de despedirse, Marcos le dijo algo que nunca antes pronunció. Gracias por confiar cuando yo aún no sabía sostenerme. Y en esa frase sencilla, sin público ni aplausos, comenzó la reconciliación auténtica que su error fatal casi le arrebata para siempre. El regreso de su esposa a casa no fue anunciado con celebraciones ni gestos dramáticos. Fue discreto, casi silencioso. Pero el ambiente ya no era el mismo que meses atrás. La tensión que antes dominaba los espacios ahora había sido reemplazada por una cautela más serena. Ambos sabían que la reconciliación no se construye con un acto heroico, sino con decisiones pequeñas repetidas con coherencia. Marcos comenzó a incluirla activamente en decisiones estratégicas que antes asumía unilateralmente, no como formalidad, sino como reconocimiento real de su criterio y equilibrio emocional. Ese cambio redefinió la dinámica del hogar. El poder dejó de concentrarse y empezó a compartirse. En conversaciones privadas, ella le confesó que el momento más doloroso no fue ver a su madre trabajando, sino ver en él una frialdad que no reconocía. Marcos entendió que el daño mayor no fue laboral, fue humano, y que la verdadera reconstrucción era interna. Con el tiempo, el hogar recuperó estabilidad. No perfecta, pero honesta. El respeto volvió a ser base, no consecuencia. Y así, el error que casi fractura su familia terminó convirtiéndose en el punto donde Marcos aprendió que el éxito sin humildad no es triunfo. Es vulnerabilidad disfrazada. Meses después, la empresa continuaba creciendo, pero con una cultura interna distinta. Las decisiones ya no se tomaban desde la imposición, sino desde el análisis compartido. Marcos entendió que el liderazgo más sólido no necesita humillar para mantenerse. Lo que comenzó como un error personal, terminó transformando la estructura completa de su organización y su hogar. En una reunión anual con empleados, habló abiertamente sobre la importancia del respeto y la gratitud en cualquier jerarquía. No mencionó detalles íntimos, pero dejó claro que nadie debe olvidar quién sostuvo los primeros pasos del éxito. El mensaje fue claro. La autoridad sin memoria se convierte en arrogancia. Doña Teresa nunca volvió a trabajar en su casa. No por conflicto, sino porque su rol ahora era distinto. Era parte reconocida del origen de la empresa y figura respetada dentro de la familia. La relación no regresó exactamente a lo que fue antes,
pero se reconstruyó sobre una base más honesta. Marcos aprendió que el verdadero error fatal no fue imponer un contrato, sino permitir que el orgullo guiara sus decisiones. Y comprendió algo definitivo. El éxito que no reconoce sus raíces termina cayendo por su propio peso. Pero el que aprende de sus errores puede construir un legado más fuerte que cualquier fortuna.